El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Hay agradecimiento a Dios por este día que es de la familia. Agradecidos estamos. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, agradece a Dios. Este día se va a hablar de centinelas que vigilan. Sí. Así es, hermanos, es un gozo, como siempre, estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de comunicación podemos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Es por ello, hermanos, que antes de abrir el santo registro de nuestro Señor, vamos a invocar la presencia de su Santo Espíritu para que sea Él quien venga, quien nos convenza, quien nos redarguya, quien nos señale el camino que debemos de seguir y sobre todo para preparar nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para escuchar lo que la santa palabra de Dios nos dice. Y como siempre, hermanos, hacemos, siguiendo el ejemplo divino de nuestro Señor Jesucristo, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a elevar una plegaria para buscar la presencia de Dios. Le invitamos a usted que si tiene en su corazón el deseo de acompañarnos de rodillas, hágalo. Pero si está en un lugar inadecuado, si está usted postrado tal vez en cama, si no le es posible doblar sus rodillas físicas por algún motivo, doble sus rodillas espirituales y unámonos en oración, orando los unos por los otros. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos acercamos confiadamente ante tu trono de la gracia, elevando nuestra voz, Señor, y clamando a ti por misericordia, por perdón. Es por eso, Señor, que en esta hora lo primero que hacemos, Señor, es reconocer nuestra falta, es arrepentirnos de ella y es confesarla.
Y es por ello, Señor, que nos presentamos delante de ti, para que tengas a bien, Señor, el perdonar esa falta. Te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión. Por favor, Señor, ya no traigas más a memoria esa falta. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda. Pidiéndote, Señor, humildemente, que tengas a bien escuchar la voz de aquel que en esta hora se postra delante de ti, Señor, pidiéndote un favor, pidiéndote una misericordia. Señor, tú que escudriñas los corazones y conoces la vida de cada uno de tus hijos, en esta hora, Señor, sabemos que tú sabes de lo que tenemos necesidad. Y es por eso, Señor, que clamamos a ti. Por favor, Señor, no dilates, Señor, tu respuesta. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, quien nos redarguye, quien nos convenza, Señor, que lo mejor que tú nos mandas, Señor, es para nuestra propia conveniencia. En esta hora del culto familiar, Señor, lo ponemos en tus santísimas manos. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu y que al abrir tu santa palabra, Señor, sea el Espíritu de Dios quien nos ministre, quien nos redarguya, quien nos instruya, quien nos enseñe, pero también quien nos amoneste. Por favor, Señor, prepara nuestros corazones y nuestros oídos espirituales y que toda palabra que salga de tu Santa Escritura, Señor, esté confirmada, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, para que sea sembrada en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto al 100 por 1, así como tu palabra lo señala. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú has escuchado la oración de tus hijos, Señor, pero no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de nuestro Señor amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento hay en este día, querido hermano. Pido disculpas, hermano, estoy un poquito afónica. El cambio de clima siempre afecta, pero pidamos a Dios que Dios dé gracia en este tiempo que vamos a bendecir la palabra que Dios nos va a bendecir a través de su santa palabra. En el libro de Isaías 21:6 es el cimiento del ministerio de oración y del culto familiar. La palabra de Dios dice en Isaías 21:6. Dice, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que ve. Hermano querido, este día nos va a hablar acerca de la importancia de velar el hogar a través de un centinela. Y los centinelas en el culto familiar es el sacerdote del hogar, que es el padre. Por eso este día, hermanos, de lo que se va a llevar son centinelas que vigilan. ¿Qué importancia es la vigilancia y el cuidado para el hogar y para los hijos? ¿Qué es lo que el Señor ha dejado encomendado a los padres? Así es. La palabra de Dios que nos ministre y entre menos palabras humanas, que Dios hable al corazón de cada uno de nosotros. Así es. Entonces, este tema, hermanos, es bíblico. Dios estableció un sistema para el cuidado y la protección del hogar. Y la Biblia nos dice que Él responsabilizó el cuidado, la protección de nuestro propio hogar a través del sacerdote de la casa. Pero el sacerdote de la casa también debe estar apoyado, primeramente, por lo que Dios le ministra, pero también por lo que su esposa, su esposo, le puedan complementar, le puedan ayudar. Es por eso, hermanos, que los centinelas son mencionados en la Biblia, pero ¿qué es un centinela? Un centinela es alguien que vela, es alguien que cuida, es alguien que protege, es alguien que ve más allá de lo que la gente normal ve. Esa es la función del centinela. Pero también la misma palabra de Dios, hermanos, utiliza otros sinónimos que hacen la función del centinela, como por ejemplo un vigía, un guarda, un guardia, un atalaya. Esas palabras son sinónimos, pero la función es la función del centinela, que es la de cuidar y la de proteger. La Biblia usa estos términos para señalar la responsabilidad de proteger un área, de proteger un hogar,
de proteger una iglesia, de proteger una sociedad. Entonces, el centinela es para dar una alarma. ¿Una alarma de qué? Una alarma para prevenirnos de las acechanzas que nos están rodeando y de estar preparados para hacer frente a toda esa maldad que viene. Pero vamos a lo que la palabra de Dios nos ministra, hermanos, y el tema se va a ir desarrollando conforme el Espíritu Santo lo ha escrito. Entonces tenemos que seguir los escritos, tenemos que escudriñarlos, tenemos que entenderlos, tenemos que meditarlos y tenemos que ponerlos como una enseñanza en nuestra propia vida, porque esa enseñanza va a dar frutos y ese fruto, hermanos, va a hacer que nuestro propio carácter se vaya puliendo, se vaya asemejando al carácter de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros escudriñemos, entendamos, estudiemos y meditemos en lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en el libro de 2 Samuel, en el capítulo 18 y el versículo 24, la palabra de Dios nos pone una muestra de la función del vigía. 2 Samuel 18, 24, la Escritura dice: y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. David, como la Biblia lo menciona, se encontraba sentado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que él estaba confiado plenamente en su vigía. Esta confianza es la que deben de manifestar los padres sobre los hijos. El padre como guarda o como vigía. Y la Escritura dice que el vigía o el atalaya, alzando los ojos, miró y vio a uno que corría solo. Y esa es la función, hermanos, que nosotros debemos de manifestar como centinelas o como atalayas de nuestra casa. Mirar y ver quién viene a nuestro hogar, quién se acerca a nuestros hijos, por quiénes ellos están rodeados, qué influencias están recibiendo de un mundo exterior. Esa es la función que la atalaya hace, ver y mirar. Pero la Escritura sigue diciendo aquí mismo en 2 Samuel capítulo 18, lea el versículo 25. El centinela dio voces y avisó al rey. El rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. La Escritura nos dice, hermanos, que él dio voces y avisó. En el versículo anterior leíamos que él vio y miró. Y en este versículo, aparte de ver y mirar, está diciendo que dio voces y le hizo saber al rey. Es decir, no solamente miró y vio, sino que también dio voces y avisó. La responsabilidad que nosotros como padres tenemos, hermanos, aquí abarca lo que nosotros debemos de hacer en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros amados. O sea, mirar lo que se acerca, tratar de ver si esas presencias, si esas influencias son aceptables, son positivas para nuestros hijos. Pero también la Escritura dice que debemos de hablar, de dar voces y de avisar. Entonces, hermanos, no nos debemos por qué de detener, de llamar una atención a tiempo, de hacer una reprensión a tiempo por amistades o por cosas que traemos al hogar que no son de edificación ni que son de bendición. Estas historias, hermanos, nos traen un conocimiento espiritual que nosotros debemos de entender cuál es el significado de ellas. Son historias que la Biblia habla, pero también estas nos traen a nosotros una enseñanza espiritual, y ahí en el espíritu es donde debemos de discernirlas. Pero la Escritura también nos señala de que nosotros debemos de alertar a nuestros hijos lo que les conviene y lo que no les conviene. Por eso David dice, si viene solo, la persona que se acercaba a su palacio, dice, entonces buenas noticias trae. ¿Y por qué David responde de esa manera? Porque él sabía quién se acercaba a su casa, porque él sabía qué influencia se acercaba a su palacio. Es por ello, hermanos, que nosotros los padres debemos estar prevenidos y debemos de estar atentos
¿De qué influencias están rodeados nuestros hijos? O sea, ¿con quiénes se rodean? ¿Con quiénes hablan? ¿Qué tipos de amistades tienen? ¿Qué influencias traen de lo que ven en la calle, de lo que ven en la escuela? Muchas veces esas influencias, hermanos, no son de bendición. Entonces ahí es donde nosotros debemos de dar voces y de hablar, de hacer una exhortación para hacerles ver en buenos términos y con buenas palabras y cimentados en lo que la palabra de Dios nos dice, para hacerles ver si les conviene o no les conviene. Pero esta función, hermanos, de hablar, de mirar y de prevenir, nos trae bendición y primeramente a nosotros. Vamos a ver un versículo aquí en Proverbios capítulo 8 y el versículo número 34, donde la Escritura dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando, que vela mis puertas. Es decir, bienaventurado el hombre que nunca duerme. Un velador, hermanos, es aquel que está vigilando y que está despierto cuando usted está durmiendo. Y aquí la enseñanza que nos da, hermanos, es de que nosotros debemos de estar velando. Es decir, no necesariamente que no durmamos, sino que estemos atentos de la conducta, que estemos atentos de la influencia que están rodeando nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos. Por eso la Escritura dice que vela mis puertas. Primeramente, hermanos, para hacer luz afuera tenemos que hacer luz adentro. Amén, amén. Y es por eso que el hogar es primordial para que nosotros cimentemos una enseñanza fundamentada en la Santa Escritura. Por eso, hermanos, los centinelas deben de estar vigilando. Usted dirá, aparentemente el título del tema, Centinelas que vigilan, se contradice, porque todos los centinelas vigilan. Más bien, todos los centinelas deben de vigilar, pero no todos los centinelas vigilan. Si nosotros nos decimos cristianos, hermanos, es porque debemos de vivir, de pensar y de hacer las obras de Cristo. Es por eso, hermanos, que nosotros estamos convencidos de que la responsabilidad que Dios nos ha dado como centinelas del hogar, la debemos de manifestar siguiendo lo que su santa palabra nos dice. Y hablando de los padres que deben de estar velando, vamos a ver otro texto aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 62 y el versículo número 6, donde la Escritura dice: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto guardas, o centinelas, o vigías. Dice, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Amén. Es decir, nuestra confianza está en el Señor. Y la confianza que nosotros tenemos en el Señor, hermanos, debemos de hacer la labor del guarda o del centinela. Y la Escritura dice, he puesto guardas en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era su hogar, era su casa, era su familia. Y aquí no está hablando precisamente de nuestro hogar, que debe de haber guardas en nuestro hogar. Dice, todo el día y toda la noche. Dice, y no callarán. Cuando usted habla, hermanos, con un fundamento para aconsejar, para reprender, para amonestar a sus hijos, la palabra de Dios lo apoya. Aquí vemos un versículo que dice que el guarda, que el centinela no debe de callar jamás. ¿Por qué? Porque está velando de noche y de día. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en su vida. Por eso se dice, no reposáis. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Dice, he puesto guardas. El guarda, hermanos, protege todo, de día y de noche, como lo hemos leído. Está siempre alertas. Cuando otros duermen, debe de mantenerse vigilante. Aunque otros se fatiguen, debe de tener ánimo y fuerza para seguir. Esa es la promesa. Eso es lo que nosotros debemos de entender a través de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y debemos de crear, hermanos, un sentido de responsabilidad como padres que somos para poder orientar, para poder exhortar, para poder aconsejar
a nuestros hijos. Muchas de las amistades, hermanos, que nuestros hijos tienen son malas influencias. Es por ello que nosotros, con lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, tratamos de poner un cimiento para que esa fe que nosotros profesamos se manifieste en nuestro hogar como centinelas que sí debemos de estar vigilando y estar apercibiendo del mal que puede venir a nuestra vida o a nuestro hogar. Amén. Qué importante, hermanos, es ser cuidadosos de lo que Dios nos ha encomendado, que son nuestros hijos. ¿Qué padre y qué madre no anhela, no desea, hermano, que a sus hijos les vaya bien, que sean felices? Si están en el hogar, que sientan ese ambiente espiritual en el hogar. No todo es grito, no todo es orden, no todo es prohibición, hermanos. Seamos sabios para dar un consejo. Que siempre, hermano, que tú hables, el consejo que des es respaldado por la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, la vigilancia en el hogar. Cuidado por lo que entra a la casa. Mientras tú dedicas tiempo para tus hijos, la influencia de afuera, no permitas que entre adentro, hermano. Las compañías, las amistades, los supuestos amigos, ¿qué llevan, hermano? ¿Qué influencias traen? ¿Conoces con quién tu hijo manda textos? ¿Conoces con quién tu hijo está pasando tiempo de conversación? Escucha su plática, escucha, hermano, ve sus mensajes. Dios nos puso, hermano, por centinelas y tenemos que cuidar porque somos mayordomos de lo que Dios nos dejó en nuestras manos, que son nuestros hijos. Por eso es importante que el centinela esté cuidando y velando. Eso me recuerda, hermanos, que en nuestros países se usan veladores. Se usa gente que anda con un silbato, previniendo cuando alguien va a asaltar un negocio o va a asaltar una fábrica. El velador cuida toda la noche y muchas veces lleva un silbato previniendo que hay peligro. Cuando suena el silbato es porque el ladrón está cerca o está queriendo hacerle daño a ese lugar. Y ese es un vigilante, ese es un centinela que está ahí para cuidar los bienes del que lo dejó encargado. Y a nosotros Dios nos dejó encargado nuestra casa. Dios nos dejó como atalayas, hermano. Cuidado, padre y madre, con lo que permites que entre a tu hogar. Cuando es un sí, es un sí. Cuando es un no, es un no. Es importante, hermano, el consejo. Respáldate en la palabra de Dios y el Señor promete siempre cumplir su palabra. Por eso es importante los centinelas. Amén. Entonces, hermanos, lo que acabamos de escuchar es muy cierto. Debemos de estar siempre respaldados en lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos ministra a nosotros como padres. Nos da el conocimiento, la sabiduría y sobre todo nos apoya y nos respalda. Porque siempre que hablemos o amonestemos con un escrito está, la presencia de Dios está en nosotros. Amén. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 50 y el versículo número 4, precisamente nos habla de eso, de cómo adquirir el conocimiento de Dios. Isaías 54, 50, versículo 4, la Escritura dice, Dios el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, qué palabras, hermanos, de que la misma Escritura nos da esa seguridad de que lo que vamos a hablar no proviene de nosotros. La Escritura dice, el Jehová, el Señor, me dio lengua de sabio. Es decir, la sabiduría que conocemos a través de escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Dios me ha dado lengua de sabio. Si es así, hermanos, es porque usted escudriña la palabra de Dios. No todos tienen lengua de sabio. Lengua de sabio tiene aquel que escudriña la palabra de Dios, quien vive una vida piadosa y que lo que aprende y lo que el Espíritu Santo le ministra a través de la Escritura lo pone por obra. Es decir, todo lo que él
conocimiento que adquiere, lo pone por obra. ¿Por qué? Porque es hacedor de la palabra. Por eso la Escritura dice, el Señor Jehová me ha dado lengua de sabio. ¿Para qué? Para saber hablar. No es necesario, hermanos, que tengamos un título de alguna universidad o de algún seminario, de alguna academia. No es necesario eso. Recordemos a los apóstoles. Muchos de ellos eran hombres sin letras, no traían instrucción de algún tipo de escuelas, pero sin en cambio Dios los usó y les dio palabra de vida y lengua de sabios y los usó para todo su ministerio. Entonces, hermanos, las palabras que nosotros debemos de hablar son para ministrar a quién. La Escritura lo dice, al cansado. ¿Y quién es el cansado? Es al necesitado, al desprotegido, al confundido, al desanimado. En nuestro hogar, hermanos, muchas veces, sin que nuestros hijos no los digan, nosotros sabemos qué es lo que tienen. ¿Por qué? Porque les amamos y conocemos su comportamiento. Muchas veces, hermanos, es cuando ellos tienen alguna situación o algún problema personal y que no quieren o pueden manifestar. Sin en cambio, ahí está la presencia del centinela. Ahí está la labor del atalaya. Es acercarse con un espíritu amoroso, bondadoso, protector, aun y cuando ellos hayan cometido un error o hayan fallado. Allí es cuando ellos necesitan más ayuda. No necesitan la reprensión. Ellos necesitan ser ministrados en el amor de Dios, darles palabras de ánimo, darles palabras de aliento. Por eso lo que estamos leyendo dice para que den aliento al cansado o palabras al cansado por la sabiduría que Dios ha puesto en nuestra lengua. Amén. Entonces, hermanos, muchas veces nuestros hijos están hasta confundidos. Están confundidos por el ambiente, por las amistades, por lo que usted quiera, están confundidos. Y la labor del atalaya, ahí es donde se manifiesta. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 50, y ahora el versículo 5, la Escritura sigue diciendo, Dios el Señor me abrió el oído, y no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Se da cuenta? O sea que nosotros para ministrar, hermanos, debemos de prestar oídos a lo que el Señor nos dice. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no escudriñamos su palabra? Y la Escritura dice, y no fui rebelde. Es decir, no fui flojo, no fui tibio, no fui frío, sino que perseveró porque estaba escuchando la misma voz de Dios. Al abrir las Santas Escrituras, hermanos, nosotros debemos de hacerlo con oración para que el Espíritu Santo nos ministre, porque el Espíritu Santo nos habla. Pero si muchas veces usted no tiene ni ánimo para abrir la Escritura, es porque el Espíritu Santo en usted, hermano, no puede hacer una labor completa, porque usted no hace su parte. Por eso la Escritura dice, me abrió el oído y no fui rebelde, es decir, estaba dispuesto. El padre, el atalaya o el centinela, hermanos, debe de tener esa disposición de día y de noche, como lo hemos leído. Y la Escritura sigue diciendo, ni me volví atrás. Todos los errores cometidos en el pasado, hermanos, todos los defectos de carácter que como padres hayamos tenido en el pasado, ahora se van a transformar por el poder del Espíritu Santo. Porque muchas veces nuestros hijos nos pueden decir, bueno, ¿cómo ahora me estás hablando del amor de Dios cuando tú en el pasado eras alcohólico o tenías algún tipo de vicio? ¿Cuál es la respuesta del padre? Sí, es cierto, lo que tú dices es cierto. En el pasado tuve una lucha por un vicio que vencí, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo vino a hacer un cambio en mi vida. Y eso es lo que yo te quiero a ti señalar y ministrar. Ya no veas la vida pasada, sino que ve la vida futura. Por eso es que yo ahora con confianza y cimentado en lo que la palabra de Dios dice, te exhorto para que dejes aquello que te está estorbando, aquello que te está lastimando. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos va apoyando y nos va dando esa fortaleza y ese sentido de convencimiento
para estar seguros, hermanos, que lo que estamos hablando son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. La Escritura dice, me abrió el oído. Es decir, debemos de hablar, hermanos, con la palabra de Dios en nuestra boca. Nunca busquemos hablar por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, porque Dios nos va a respaldar. Y en el versículo siguiente de Isaías capítulo 50 y ahora el versículo 6, la Escritura dice, ofrecí mi espalda. Fíjense hasta dónde el Padre debe de estar dispuesto a sufrir sufrimientos por su Hijo. Aquí estamos viendo un texto, hermanos, donde nos está hablando del amor de Cristo por sus hijos. Y estas palabras vamos a hacerlas en nuestra vida, porque nosotros como padres debemos de estar dispuestos a sufrir agravios, a sufrir tal vez rechazos, pero ese ejemplo lo tomamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y todo esto por qué? Porque estamos dispuestos a sufrir por darles a nuestros hijos lo mejor que ellos puedan obtener. Ofrecí, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que me arrancaban la barba, eso quiere decir mesaban. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, eso quiere decir que le escupían. Cristo, la vida de Cristo, hermano, nos dio ejemplo de cuánto sufriría por sus hijos, de cuánto sufriría por su familia, de cuánto sufriría por su pueblo. Y esa misma disposición nosotros la debemos de tener, hermanos, de sufrir tal vez agravios, pero para beneficio de los demás. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, y el versículo 66 al 68, la Escritura nos dice, ¿qué os parece? Ellos respondieron, y aquí está hablando Caifás, aquí en el Sanedrín, a los judíos. Y respondieron, ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Qué os parece? Dice Caifás, ¿a quién? A los conocedores de la ley, según ellos. Y si Jesús era inocente o culpable de las acusaciones que le hacían, y ellos dijeron culpable. Okay. La injusticia se manifiesta, hermanos, por la obra. Al ver a sufrir a nuestro Señor Jesucristo, la justicia del hombre, hermanos, toma lugar a la justicia divina, y por eso a él, la Escritura dice, le escupieron su rostro y lo abofeteaban. Muchas veces, hermanos, vamos a ser rechazados, aún en nuestro propio hogar. Y no solo eso, sino que vamos a ser lastimados. A nuestro Señor Jesucristo dice que lo golpeaban, que le escupieron, que lo abofeteaban. De una manera figurada, algunos de los hijos, hermanos, llaman a sus padres ridículos, los llaman antiguos y hasta se burlan de ellos. ¿Por qué? Porque no aceptan, hermanos, el consejo, porque no aceptan lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra. Pero ahora bien, por mucha ingratitud que pueda haber en los hijos sobre los padres, somos responsables de velar por sus vidas. Por eso somos centinelas que vigilan. No importa, hermanos, cuán ingrato sea un hijo con usted, o una hija, o un familiar, o un padre, o una madre, un amado dentro de su familia. No importa la ingratitud que se manifieste contra de usted. ¿Quién no ama a su propia sangre? Aquí en el Salmo 127, el versículo 3, la Escritura nos dice la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de velar por nuestros hijos. Dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima al fruto de su vientre. Por lo tanto, los padres, bajo cualquier circunstancia en el hogar, adquieren deberes con los hijos. ¿Para qué? Para amarlos y para presentarles la salvación. Esa es la primera función del centinela en el hogar.
O sea, amar a nuestros hijos bajo cualquier circunstancia y presentarles el plan de la salvación, presentarles los caminos de Dios. Aunque usted sea rechazado, usted va a hablar. Tal vez usted no vaya a convencer, pero quien va a convencer es el Espíritu Santo que mora en usted. ¿Por qué? Porque está usted hablando palabras de verdad. Entonces, hermanos, no se desanime de que usted es rechazado aún en su propio hogar. Al contrario, que sea un motivo para redoblar su oración. De eso se trata, hermanos, el tema, de centinelas que vigilan, de sentir el dolor por el necesitado, de sentir piedad, de sentir bondad por aquel que está oprimido. Nosotros debemos, hermanos, de ponernos y de seguir las huellas que nuestro Señor Jesucristo deja para poder ser hacedores de su palabra, así como también oidores de ella. Amén. Qué importancia, hermanos, es las madres con los niños. Dios nos dio la bendición, hermanos, de ser madres, pero sobre todo cuidar que esos niños crezcan en el temor y en el amor a Dios. Muchas veces se imponen, se quitan, se prohíben. Hermano, Cristo vino a dar libertad. Cristo no vino a quitar nada. Cristo vino a darnos una vida, y una vida de libertad, una vida de amor. Por eso tenemos el libre albedrío. Tú escoges, pero tenemos una instrucción. Seguimos el consejo de Dios, nos va a ir bien. Si quieres ser desobediente, tendremos consecuencias, porque ahí está la bendición y está la maldición. Pero los hijos son herencia del Señor. Amen. Entonces, madres que tienen pequeños, cuídenlos, edúquenlos, que esa alimentación sea la correcta. Tristemente vemos a madres despreocupadas, ya nada más con un McDonald's, con un Burger King, ahí está tu comida y ahí está tu lunch. Y con eso la madre ya se despreocupó. No, hermanas, mantengamos a los niños saludables, que haya una alimentación, en ese hogar se prepare la comida. Ahí está la dieta del cielo, ahí está lo que el Señor nos dejó desde un principio. Niños sanos, niños robustos, niños con pensamientos limpios. ¿Por qué? Porque la madre está siguiendo el consejo de Dios. Pidamos a Dios sabiduría a las madres. Y si por ignorancia la palabra, tú dices, yo alimento a mis hijos porque no tengo tiempo de preparar comida y se me hace fácil comprar algo en algún restaurante. Hermano, pon más atención a lo que dice Dios. Los hijos no son nuestros, son del Señor. Y Dios nos dejó mayordomos, herencia de Jehová, y más a los niños. Cuidemos a los niños. Pidamos como centinelas estar cuidando y velando lo que Dios dejó. Y si tu hijo te rechaza, si tu hijo te ofende, llévalo más en oración. Ora por ese hijo rebelde, ora por ese hijo que desprecia la palabra de Dios. Y esas rodillas que se doblan a favor de ese hogar, Dios siempre promete oír las lágrimas de los padres. Las promesas de Dios se cumplen en cada uno de nosotros. Cuando tu hijo se aparta del camino de Dios, está Isaías 49:25. Despierta esa promesa, ora por él y pide a Dios, Señor, tráelo a ti. Afirma en su corazón. Tú oras y pides, pero tu testimonio, madre, que sea de luz. Tus palabras que sean respaldadas con un escrito está. Nuestras palabras humanas no hacen nada, pero la palabra de Dios transforma el corazón. Eso es lo que se lleva en este día, centinelas que vigilan. Entonces la función, hermanos, del centinela, como lo hemos dicho, es de vigilar, de guardar, de proteger, de dar aviso si hay acechanzas de maldad en nuestro propio hogar. Pero también como centinelas, hermanos, nosotros tenemos responsabilidades. Y como lo mencionábamos, la responsabilidad es de amar a nuestros hijos y de guiarlos a la salvación que solamente Cristo da. Aquí en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5 y el versículo número 1, la Escritura nos dice, todo aquel que cree que Jesús
es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea que estas palabras, hermanos, nosotros las tomamos como un ejemplo para nuestra propia vida. Nosotros amamos a quienes hemos engendrado, que son nuestros hijos. Y al amar a nuestros hijos estamos amando a Dios, estamos amando a Cristo. Y esa es la función del centinela. O sea, llevar primeramente a nuestros hijos a los caminos de Dios. La palabra de Dios nos sigue ministrando y nos da un ejemplo de lo que venimos haciendo. Hay una oración registrada muy precisa y muy preciosa en lo que la palabra de Dios nos habla de cómo ministra un padre a un hijo. Aquí en Primera de Crónicas, en el capítulo 29 y el versículo número 19, la palabra de Dios nos dice: asimismo, da a mi hijo Salomón, hablando David, corazón perfecto. ¿Qué oración, hermanos? Da a mi hijo corazón perfecto. Dice, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. O sea, esta oración de David, hermanos, hablando a su hijo, lo primero que él pide es un corazón perfecto. Entendemos, hermanos, que lo que la palabra de Dios nos dice de una manera figurativa cuando se refiere al corazón, es de que en el corazón, hermanos, no está hablando de nuestro órgano físico, sino que está hablando, hermanos, de lo que representa. El corazón en la Biblia, hermanos, representa las intenciones que nosotros tenemos, representa nuestras emociones, representa nuestra voluntad, representa nuestros sentimientos. Es por eso que cuando David pide por su hijo Salomón un corazón perfecto, está diciendo que sea perfecto en sus emociones, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en todo aquello que manifieste como una obra por la fe, para agradar a Dios, lo ponga por obra precisamente. Por eso dice, darle un corazón perfecto y teniendo una conciencia limpia, unas emociones sujetadas y sometidas, vamos a entender los mandamientos de Dios, sus leyes, sus preceptos, sus estatutos. ¿Para qué? Para la obra que nos ha mandado hacer. Cuando estén conviviendo, hermanos, nuestros hijos, con las distracciones de este mundo, o estén en tentación, nosotros debemos de estar orando, como el ejemplo que hemos visto, la oración de David por Salomón. Vamos a ver aquí en el libro de Job, en el capítulo 1, del versículo 4 al 5, 4, 5 y 6, no, 4 y 5, cómo la Biblia nos dice, hermanos, de cómo estaban viviendo los hijos de Job y qué es lo que Job hacía. E iban sus hijos, los hijos de Job, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Recordemos que Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y la Escritura dice que ellos hacían banquetes en su casa, hacían fiestas, hacían convivios. Y dice que cada uno en su día, o sea, muy continuamente ellos tenían ese tipo de celebraciones. Dice, y enviaban a llamar a sus hermanas. ¿Para qué? Para que comiesen y bebiesen. De eso se trataban sus fiestas. ¿Qué acaso no es lo que vivimos hoy en día, hermanos? Que cualquier celebración, cualquier fiesta familiar o de amistades que se hacen, es para eso, para comer y beber. Pero la Escritura sigue diciendo en el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, de cómo Job sabía qué vida llevaban sus hijos. Es más, la Biblia dice que ellos estaban en sus casas. Es decir,
ya habían salido de sus hogares para formar sus propios hogares. Pero aún así la responsabilidad de Job, hermanos, no había terminado, sino que él estaba atento a lo que sus hijos hacían en sus propias casas. ¿Por qué? Porque él decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y él oraba, y la Escritura dice que él hacía de esta manera todos los días. Entonces, hermanos, nuestros hijos, aun y cuando ya hayan salido del hogar para formar su propia familia, deben de estar presentes en nuestras oraciones. Debemos hacer lo que Job hacía. Dice, quizás habrán pecado a mis hijos. O sea, pedía a Dios que transformara, que cambiara, que redarguyera el corazón de los hijos, porque Job los había instruido en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que pasa. Nuestros hijos en ocasiones son sometidos por la enseñanza que se da en el hogar, pero cuando salen del hogar, hermanos, y más si se han unido en yuno desigual, entonces están expuestos a influencias ajenas, a doctrinas ajenas. Por eso Job decía, quizás habrán pecado mis hijos. Entonces la responsabilidad del padre, hermanos, no crean que termina cuando los hijos se van. Debe de mantenerse ese espíritu de oración, velando, intercediendo por ellos, pero también, como lo hemos leído anteriormente, mirando y viendo, hablando y dando voces. Esa es la función de la atalaya, orar por ellos aun cuando estén enfermos. Vamos a ver un ejemplo del mismo David, cómo oraba cuando su hijo estaba enfermo. Aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 12 y el versículo 16, la Escritura dice, entonces rogó David a Dios por el niño que estaba enfermo, y ayunó David, y entró y pasó toda la noche acostado en tierra. O sea, el sufrimiento por ver a un hijo adolorido, por ver a un hijo sufriendo físicamente, pero también emocionalmente, eso, hermanos, causa una angustia en los padres. David fue al ayuno y a la oración, y dice que pasó toda la noche acostado en tierra, como una señal de humillación delante de Dios. ¿Por qué? Porque le dolía ver a su hijo enfermo. Y no solamente la enfermedad física, sino la enfermedad mental. Hoy en día, hermanos, vemos a muchos hijos que en la escuela los confunden o que sufren bullying por alguna circunstancia. Ellos entran en un estrés, se van deprimiendo, muchos caen en ansiedad y cosas peores que vienen. Ahí es cuando la labor del centinela debe de entrar en acción. Y usted va a decir, ¿de qué manera lo puedo hacer? Ayune y ore. Y pídale a Dios que le dé a usted sabiduría, que ponga en su corazón esa fortaleza como para poder ministrar, para poder animar, para poder hablar, para poder levantar a nuestros hijos. Confiemos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero también la Escritura, hermanos. Hemos hablado del Padre, pero la Escritura también habla de la Madre. Vamos a leer aquí en Proverbios 31, 15, cómo la Escritura usa a la mujer para ser también esa vigilante, esa guarda, ese centinela en el hogar. La Escritura dice en Proverbios capítulo 31, 15, se levanta aún de noche, refiriéndose a la madre, y da comida a su familia y ración a sus criadas. La madre, hermano, siempre está pendiente. La madre es la primera que se levanta por la mañana y es la última que se levanta por la noche. Ella está al pendiente y al cuidado de su familia. Y no solamente de sus hijos, sino los que moran en su casa también. La responsabilidad que Dios ha puesto en la mujer, hermanos, es importante. Lamentablemente es poco apreciada por el hombre. El hombre está acostumbrado a llegar a su casa y pedir. Y muchas veces no pide, muchas veces exige. Tráeme la comida, está fría, esto no me gusta, lávame la ropa, en fin, muchas cosas.
Sin en cambio no vemos lo que la mujer hace. Y la mujer, hermanos, al igual que el hombre trabaja. Trabaja, tiene su trabajo secular, pero también tiene sus responsabilidades en el hogar, porque la madre después del trabajo llega a guisar, llega a lavar, llega a limpiar, llega a atender a los hijos, llega a ayudarlos a su tarea, mientras el hombre está descansando plácidamente viendo la televisión porque ya trabajó. Sin en cambio, la Biblia nos dice y nos señala qué reconocimiento debe tener la madre. Aquí mismo en Proverbios 31 y ahora el versículo 21, la Escritura sigue diciendo, hablando de la madre, de la mujer, dice, no tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. La madre, hermanos, es capaz de quitarse, de despojarse. Aquí está hablando del vestido para vestir a sus hijos. La madre es capaz de dejar de llevar el alimento a su boca por dárselo a sus hijos. Aquí ¿de qué está hablando la Escritura? De la provisión que la madre da, no solamente material, sino espiritual. La madre es la que viene, aconseja, es la que viene y acaricia, es la que viene y levanta al hijo o al mismo esposo, que tal vez esté sumergido en una etapa de rebeldía o de depresión. La Escritura nos sigue diciendo en el versículo 28 de Proverbios 31, dice, levantándose sus hijos, se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada y su marido también la alaba. O sea, cuando la mujer es reconocida por la labor que hace y por cumplir su función, hermanos, es reconocida. Y este es el ideal que Dios busca para el matrimonio. Que sean los hijos quienes reconozcan la labor que hace la madre, pero sobre todo que los maridos también le den el lugar que le corresponde. Seamos, hermanos, responsables, apreciemos lo que tenemos en nuestro hogar. A los hombres no tenemos que buscar afuera lo que tenemos adentro. Dios nos ha dado una joya preciosa. La Biblia lo dice, que la mujer es como una joya preciosa. Dice, ¿quién la hallará? ¿Se da cuenta? Sin en cambio, hermanos, también nosotros como padres, como vigilantes, como centinelas del hogar, debemos conducir aquí a nuestra familia a Cristo. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 19 y el versículo 13 y 14, la Escritura nos dice, entonces le fueron presentados a Cristo unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Desde chiquitos, hermanos, desde que tienen la conciencia ya desarrollada, debemos de llevarlos y de encaminarlos a los caminos de Dios. También la Biblia nos enseña que debemos de interceder por ellos, que debemos de enseñarles el temor de Dios, que debemos de enseñar la obediencia, que deben de ser hombres y mujeres piadosos. Y vamos a leer el último versículo, hermanos, para cerrar con este tema. La Biblia trae muchos más consejos para nosotros como centinelas del lugar que podemos desarrollar a nuestros hijos. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, el versículo 20, 21 y 22, la palabra de Dios nos va a ministrar acerca de cómo los padres deben de ser piadosos para enseñar obediencia a sus hijos. Proverbios 6, versículo 20, la Escritura dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Amén. O sea, qué palabra, hermanos, qué palabra tan poderosa, donde la Escritura nos está dando un mandato. Dice, guarda, hijo mío, o sea, aprecia, cuida, protege el mandamiento de tu padre. O sea, se está refiriendo a los padres terrenales.
El padre terrenal está sujeto al mandamiento de Dios y los hijos deben estar sujetos a lo que el padre les dice. Por eso dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de quién, de tu madre. Ahí está el matrimonio, ahí está el hogar, ahí está la responsabilidad del hombre y de la madre. El versículo 21 dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Versículo 22, y nos da una promesa. Te guiarán y cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertas. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermanos, lo que el Señor nos ha ministrado a través de su Santo Espíritu. Y vamos a hacer una oración de consagración, pidiéndole al Señor que ponga en nuestro corazón ese deseo para ser esos guardas espirituales para nuestros hijos. Vamos a orar, hermano. Amoroso Padre Celestial, una vez más elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia, dándote las gracias porque tú nos has dado todavía la libertad de abrir tus sagradas escrituras y ser ministrados por tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, te pedimos que esta palabra que hemos escuchado y que tú nos has ministrado caiga en un corazón fértil, Señor, y que dé por cosecha al 100%. Por favor, Señor, rompe cualquier corazón endurecido y sobre todo trae esa responsabilidad y que nosotros como centinelas del hogar podamos valorar la responsabilidad que tú nos has dado para cuidar de los hijos que tú nos has dado por heredad, que te pertenecen, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén, Señor. Agradecimiento hay, queridos hermanos, que la paz de Dios esté en tu hogar y bendiciones para la familia. Amén.